Buenos días, muchas gracias por la presentación, rectora Macana. Voy a esta masterclass, voy a intentar cumplir con lo que se me pidió, que es poner en valor la documentación, la investigación. A mí me ha tocado, no siempre por elección, abordar temas históricos en distintos proyectos audiovisuales, que es un desafío gigante, ¿no? Mi primer gran desafío fue un proyecto que me encomendó Televisión Nacional de Chile, que era la conmemoración del Bicentenario de la República, que era la serie Algo Habrán Hecho, que es una adaptación de una serie que se hizo en Argentina por el historiador Felipe Piña, que era complejo porque en el caso de Argentina eran una serie de libros que se llevaron a la realización audiovisual también para conmemorar su bicentenario, pero era una visión de un historiador sobre la historia argentina. Entonces, cuando se quiso llevar este formato, que lo compró Televisión Nacional de Chile, que era un formato muy didáctico, muy atractivo, que mezclaba animación, recreación histórica, documental, ¿no? Era una serie, la verdad, muy dinámica y muy atractiva y muy irónica, una visión muy irónica sobre la historia. Cuando nosotros somos un poquito más graves y serios a veces que los argentinos y sobre todo con visiones políticas muy distintas. Entonces, se armó un grupo de historiadores con distintas visiones políticas. El primer gran desafío era la verdad histórica. ¿Existe una verdad histórica? Entonces, a mí me tocó mediar en un grupo de gente muy importante, muy reconocida de distintas universidades, Universidad de Chile, Universidad Católica, Diego Portales, Universidad de Concepción, ¿no? Se me presentó un grupo de personalidades muy relevantes que con distintas visiones sobre la historia de nuestro país. Y cuando uno... es difícil porque no se trata de medias tintas a la hora de tener que recrear un hecho histórico o dar dos o tres miradas diferentes. Entonces, lo que yo pedí a este grupo como de sabios que iban a dar su beneplácito a los guiones, que también es difícil muchas veces entender para un historiador nuestra forma de trabajo, o qué es un guión, o cómo se crea un guión. Y nosotros empezamos a traducir en imágenes cierta documentación, ¿no? y darle un valor a cómo se había obtenido esa documentación. Estamos hablando de cosas que sucedieron en el año 1500 con la llegada de Pedro de Valdivia. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de horas y debates que se produjeron en esas mesas de trabajo. Y finalmente, yo como realizador audiovisual tenía que ponerle cara a cada uno de esos próceres o esos personajes que fueron fundamentales en la creación de nuestra república. Y el traspaso del texto a la puesta en escena y a las decisiones estéticas, donde la documentación, sigo hablando de la serie Algo Habrán Hecho por la Historia de Chile, no hay fotos, no hay imágenes. Entonces, la interpretación es gigante. Me acuerdo que una crítica muy grande que me hizo el historiador Villalobos sobre por qué el pueblo mapuche aparecía de azul
teñidos de azul, ¿no? Y bueno, había un investigador que había descubierto que para las batallas se teñían con maqui. Bueno, una cantidad de cosas que nunca había pasado en ningún libro y que pensaba que nuestra interpretación era para transformarlos en zombies y para que fueran más modernos, ¿no? Y nuestra elección no era nada más lejos que eso, sino era una pintura que ellos pintaban su cuerpo de azul con maqui, con un objetivo militar, qué sé yo. La verdad es que, por ejemplo, recuerdo un personaje que fue, yo creo que el más polémico dentro de los historiadores, que fue Diego Portales. Las distintas miradas que habían sobre este gran personaje, que tenía hechos muy concretos en la formación de la República documentados, pero tiene un lado B, Portales, grande, que también hay documentación que tiene que ver con su vida íntima. ¿Cuánto de la vida íntima tiene que estar en estos relatos que tienden a generar verdades, ¿no? A instalar verdades? Había una preocupación política en el directorio de TVN, que tiene representación parlamentaria, de cómo íbamos nosotros a representar y qué actor iba a representar a don Diego Portales. Finalmente, en la pieza audiovisual, en el capítulo que tocó representar a Diego Portales, hay una mirada que es una interpretación, ¿no? En este caso del realizador que soy yo, sobre todo de cosas que nosotros podemos suponer, pero no tenemos cómo saber fidedignamente cómo era la personalidad de Diego Portales. Sí dejó rastros, y esos rastros son los que nosotros intentamos recrear. Me acuerdo que me invitaron también, en ese momento, no recuerdo el nombre, la decana de la Facultad de Historia de la Universidad de Chile, a una presentación de este capítulo sobre Diego Portales, y donde habían historiadores bastante molestos con nuestra representación de don Diego Portales, pero lo muy interesante, y no era sobre los hechos duros, ¿no? ¿Qué realmente fue lo que hizo Diego Portales? Sino cómo nosotros lo habíamos representado, ¿no? Cómo hablaba, cómo se movía, si le gustaba o no le gustaba la música, si le gustaban o no le gustaban las tertulias, sobre cómo nosotros humanizábamos a una estatua, ¿no? Ese es lo que hacemos nosotros. Y genera impacto. Esta serie generó un gran impacto hasta el día de hoy en todos los colegios de Chile. Y a mí me tocó visitar y ser invitado también a muchos colegios a presentar esta serie. Y hoy día se estudia historia de Chile con la serie Algo habrán hecho por la historia de Chile. Evidentemente, yo no creo que haya una verdad histórica en esa serie. Hay una mirada, hay una aproximación, ¿no? Y sobre todo lo que nos inspira a nosotros es que haya un interés sobre la historia de Chile y que la gente vaya y mire y estudie y reconozca y debata sobre nuestra mirada, que fuimos los autores que nos tocó llevar a cabo esta pieza audiovisual que conmemoraba los 200 años de la República. Voy a pasar ahora a otra serie que también fue muy, muy, muy compleja y muy linda, que fue Los Archivos del Cardenal, que es una idea original de Josefina Fernández, que es hija de uno de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad. Fue un proyecto que me llegó a mí también, y que el primer director que fue seleccionado para hacer esta serie por Josefina fue Sebastián Lelio, y por distintas razones él no pudo hacerlo y me llegó a mí. Y yo tenía una mirada muy personal sobre lo que era la violación de los derechos humanos. Mi familia estuvo exiliada en Suecia, yo también, yo llegué con un año a vivir a Suecia, y estudiaba en el colegio latinoamericano. Yo fui testigo
del secuestro de José Miguel Pará, del profesor Guerrero, que era profesor mío. Era una temática que me tocaba muy de cerca y que también me sentí una responsabilidad descomunal, incluso mayor que la de Algo Habrán Hecho, de poder representar a estos héroes que eran los asistentes sociales y abogados de la Vicaría de la Solidaridad. La profesora de la Universidad de Chile, Pascal Bonnefoy, investigó más de 100 casos de violaciones a los derechos humanos. Nosotros tuvimos que elegir 12. Y el desafío que yo me planteé en conjunto con Josefina Fernández, hagamos que la temática de las violaciones a los derechos humanos en Chile sea vista por gente que nunca ha escuchado hablar de esto, por las nuevas generaciones. Hagamos un formato que ellos reconozcan. Hagamos un policial. Llamemos a un galán, llamemos a Benjamín Vicuña. Hagamos un formato masivo para hablar sobre la violación de los derechos humanos en Chile. Fue muy difícil. Nos juntamos con las agrupaciones de detenidos desaparecidos para contarles lo que estábamos haciendo. Que teníamos una investigación muy sólida, teníamos documentación gigante. No solo la Vicaría, sino la investigación de Pascal Bonnefoy es gigantesca, enorme, de una seriedad intachable. Teníamos los datos duros de cómo habían sido los crímenes, cómo habían sido de todos los casos que nosotros representamos. Pero necesitábamos hacer un formato audiovisual atractivo, más allá de la denuncia. ¿Esto pasó en Chile? ¿Este tipo de cosas pasaban en Chile? Sí pasaban. Entonces mezclamos casos, ¿no? Lo llevamos a la ficción, ¿no? En conjunto con la Universidad Diego Portales, que se asoció al proyecto, cuando uno veía los capítulos de los archivos del Cardenal, había un código QR, donde tú podías referenciar de forma directa en qué caso estaba basado la historia que estaban viendo, ¿no? Salió un libro también, ¿no? Con los casos reales. Pero lo que nosotros hicimos fue ficción, ¿no? Nosotros nos aprovechamos, nosotros teníamos, partió el proyecto en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, pero después fue Piñera, cuando me tocó a mí terminar los capítulos. No tuve censura, sí presiones políticas, muchas, pero finalmente pudimos hacer lo que queríamos hacer y contar la historia que queríamos contar. Pero nosotros queríamos darle a las 10 de la noche después de las noticias y tener mucho rating y generar conversación, generar discusión. Me acuerdo que el senador en esa época, Larraín, nos hizo un gran favor al decir que eran los archivos del demonio, algo así dijo, ¿no? Y fue muy bueno porque generó una polémica gigantesca y mucha gente la vio gracias a ese comentario. Y era la visión de un grupo de realizadores y autores sobre ese periodo en la historia de Chile. Es nuestra verdad. Es nuestra mirada de esos acontecimientos. Así lo defendía yo con los directores de programación de derecha en esa época que estaban. Y no tuvimos discusiones, pero no tuve censuras, que para nosotros era muy importante. En el proceso de realización sí fue bien increíble que, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero sí tuvimos seguimientos, sí hubo intimidación a nuestro equipo de guionistas, actores. Yo no lo podía creer, tantos años después, que abordar temas de violaciones de derechos humanos en Chile siguiera siendo peligroso para un equipo de jóvenes. Fue un proyecto muy importante para todos los que estuvimos ahí, y me imagino que para la agrupación de detenidos desaparecidos también. Un proyecto relevante que logramos instalar ese proyecto en una ventana gigantesca como es Televisión Nacional, que llega a todo Chile y a audiencias muy diversas. Después la segunda temporada tuvo más problemas, nos programaron a las 12 de la noche, ya, bueno,
Pero fue un proyecto, la verdad, que para todos los que estuvimos atrás, que es un equipo muy grande, de guionistas, directores, investigadores, y llevar a la luz un proyecto así de complejo, con temáticas complejas, sobre verdades históricas, donde efectivamente la documentación es fundamental. Por eso fue súper interesante lo que nosotros hicimos, transformamos esto en un policial con romance, para que fuera una narrativa reconocible por los públicos a los cuales nosotros queríamos llegar. Pero si alguien quería saber cómo nosotros habíamos hecho la investigación, a qué caso nos referíamos, cuáles eran las pruebas que teníamos para hablar de Lonquien o Sebastián Acevedo, había un libro, estaban los testimonios, estaba toda la documentación. Creo que eso fue muy inteligente, ese trabajo en conjunto que hicimos con la Universidad de Hugo Portales. Después, me tocó hacer un proyecto para una señal internacional, que es Sitiados, que también está basado en un hecho real, en el sitio Villarrica, que es un spin-off de Algo Habrán Hecho. Porque en un momento, en un capítulo, está Pancho Melo con... se me olvidó el nombre, yo no me voy a acordar, del historiador, porque estaba el historiador en conjunto, si sabe que se me olvidó su nombre me va a matar, pero ya me voy a acordar, y llegan a Villarrica y cuenta el sitio de Villarrica. Y a mí me pareció una historia fascinante, ¿no? Este fuerte rodeado durante 2 años, donde toda la gente que está ahí termina muriendo de hambre. La diferencia, esta fue la guerra de Arauco, el gran levantamiento, donde se fija la frontera en el Biobío, digamos, ¿no? Durante 200 años, una locura, ¿no? Una recuperación territorial así, nunca vista, ¿no? Donde el pueblo mapuche logra firmar acuerdos con el imperio, donde nunca cae el sol, una historia fascinante. Entonces yo logro venderle esta historia a Fox, una transnacional, es decir, si lo que algo tenemos en común los pueblos de Latinoamérica es nuestra historia, de nuestros pueblos originarios. Hagamos el primer capítulo en Chile, después vámonos a Colombia, después a México, y resultó ese proyecto. Ellos no tenían que son ejecutivos más bien conservadores, ¿no? Pero ellos les pareció una historia fascinante. Creo que no tenían clara la repercusión de esa historia en Chile, donde es una problemática vigente hasta el día de hoy. La serie Sitiados cierra con una frase: nos sobra sangre para recuperar nuestras tierras. Y todos pensaban que era una frase histórica. Yo la saqué de un titular de ese mismo día mientras estaba escribiendo el guión. 500 años después. 500 años después. Es una serie que tiene una investigación muy potente también, porque está basada en esta serie Algo Habrán Hecho, con muchos componentes de ficción, porque nosotros no podíamos saber a ciencia cierta qué es lo que pasaba con un fuerte en el cual están encerrados durante 2 años y a la persona que sale la matan. Eso nosotros ficcionamos, ¿no? Lo que sucedía ahí adentro, pero sí sabíamos cómo se había iniciado y cómo terminaba. Fue una experiencia para nosotros muy importante llegar con una historia desde nuestro lado del mundo a una ventana ya más grande, que no era TVN, estamos hablando antes de las llegadas de las plataformas de Netflix, Amazon, Disney, donde los canales de cable eran las grandes ventanas, panamericanos, americanas, en este caso Fox. Y fue muy interesante porque efectivamente después se hizo en Colombia y después se hizo en México con sus propias historias y que tenían mucho en común. También ahí hubo un grupo de historiadores con quienes trabajamos nosotros, que también le dimos una vuelta. Trabajamos con un grupo de historiadores que se llaman Historia Mapuche, porque también nosotros nos cuestionábamos la deconstrucción. ¿Cómo vamos a contar nosotros, desde dónde vamos a contar nosotros una historia de un pueblo que somos nosotros, ¿no? Y fue interesante, y aquí me voy a la siguiente serie, que fue aún más compleja, que fue la adaptación del libro Isabel Allende, Inés del alma mía, que Isabel Allende hace una investigación gigante,
nosotros, cuando tratamos de chequear todos los hechos históricos que estaban en ese libro, todos los historiadores que trabajaron con nosotros dijeron, bueno, yo probablemente Isabel Allende tenía un grupo de historiadores más grande que el que ustedes tienen, porque si bien es una historia de amor romántica, pero la pega que hace Isabel Allende de documentación es gigante, gigante. Pero aquí pasa algo interesante. Nosotros teníamos una mirada también sobre la llegada de Pedro Valdivia y Inés Suárez a Chile y todo su recorrido desde España. Y esta era una serie financiada por Televisión Española, con un guionista español, Paco Mateo, con un realizador chileno, con una mirada política sobre esos hechos históricos. Y no tuvimos pocas discusiones, porque en un momento partía la serie como que el imperio español había vencido al gran imperio mapuche. Nos decíamos, ¿cuál imperio mapuche? Y teníamos unas discusiones gigantescas. Como que estaba todo este rollo como de que eran casi como ejércitos, ¿no? de dimensiones parecidas y que era para enaltecer todo el valor. Bueno. Pero nosotros ahí hicimos una investigación leyendo a un profesor de la Universidad de Chile también, que es el arqueólogo Rubén Stenberg, que descubrió algo muy importante, que en la Plaza de Armas, al igual que en Cusco, había una callanca, había una construcción y una ciudad diseñada por los incas. No vino Pedro de Valdivia a Chile y aquí no había nada. En la Plaza de Armas había un centro ceremonial y toda una estructura política, económica gigante que habían instalado los incas en Santiago. Y esa investigación no hace mucho tiempo atrás la descubre el profesor de la Universidad de Chile con arqueólogos y se genera toda una revolución entre muchos historiadores que habían contado una historia sobre la llegada de Pedro Valdivia a Chile que no era tal, parece. Y entonces nosotros hablamos con Isabel Allende y le dijimos, nosotros queremos que cuando Pedro Valdivia llega a donde está el personaje, no hay un sitio orillazo, hay una construcción ahí que es una callanca, un sitio ceremonial. Sobre eso se construye la catedral. Y Isabel Allende nos dice, háganlo. Yo no lo tenía en mi libro, háganlo. Y los españoles se querían matar, porque en el fondo ellos llegaban a Chile a construirlo todo, ¿no? Donde aquí no había nada, habían unas piedras. No era así, ¿no? Entonces, también se genera una nueva mirada y una sinergia en la transformación de esta novela romántica muy exitosa, muy entretenida para los que no han leído a Inés del alma mía. Pero nuevamente hay una nueva interpretación de los hechos históricos por a quién le toca contar. En este caso a nosotros, un grupo de realizadores. Fue una experiencia compleja porque cuando estábamos en la mitad de la filmación viene el estallido y empiezan a botar todas las estatuas de Pedro de Valdivia por todo Chile. Y nosotros andábamos con un grupo gigantesco de españoles, productores, Eduardo Noriega, que hacía Pedro Valdivia, que quería salir huyendo de Chile, que pensaba que lo iba, y se volvía a repetir la historia mientras nosotros estábamos grabando esa historia. Una locura. O sea, ahí yo me di cuenta que los tiempos en la historia son así. 500 años no es nada. Nos volvían a caer las estatuas. Fue muy difícil retomar el proyecto, porque es un proyecto que partimos filmando en España, hacemos todo el recorrido, estuvimos filmando en Machu Picchu, la serie, una locura de serie planteársela, ¿no? Después recorrimos todo Chile, nos tocó ir a filmar a a Calama en pleno estallido. Se pueden imaginar lo difícil que fue. Pero también hubo una cierta épica ahí también de quienes estábamos contando una historia que nos dábamos cuenta que estábamos contando una historia que era muy relevante para España, para Chile, pero también que está la historia sucediendo frente a nuestros ojos, ¿no? Y constatar eso hace muy interesante y a mí en este caso, el equipo realizador, nos sentimos muy responsables de lo que estamos haciendo, porque sabemos que nuestros contenidos van a
van a perdurar. Y por eso es tan importante, y vuelvo a la invitación inicial que tiene que ver con el libro, profesor, que tiene que ver con la documentación, que tiene que ver con la fuente y el origen de nuestro proyecto. Quiero cerrar con mi último proyecto, que también fue muy complejo, muy desafiante, que son los 1000 días de Allende. Es un proyecto por encargo que me encargó la productora Parox. Dudé en hacerlo porque sentía que estaba muy cerca. Pero también lo sentí necesario y me costó mucho rechazarlo. ¿Cómo contar esa historia, que es una historia reciente y trágica, y que me interpela y que nos interpela a todos? Yo no tuve ahí control sobre los guiones. Había un equipo de investigación grande. Hay fuentes vivas. Nos tocó entrevistar a mucha gente que estuvieron al interior de La Moneda, la secretaria del presidente Allende. Mucha gente. ¿Sí? Estaban los libros, los textos, las películas, las distintas miradas, los protagonistas. ¿Qué dejar afuera? ¿Qué contar? ¿Quién representa? ¿Cómo representa? Decisiones que muy complejas, muy difíciles, y sabíamos que también iba a ser un proyecto que iba a generar reacciones muy encontradas. Pero bueno, asumí el desafío con algunos aciertos, con otros no tanto. Siempre pasa, ¿no? Cuando no es que uno después de su realización es que es contento con todo lo que uno hace, pero bueno, son desafíos enormes. Hay muchas cosas que me parece que en la serie funcionan muy bien, otras no tanto. Y quiero con esto cerrar cuando logramos filmar nosotros en Cañaveral. Que nunca la familia de La Payita había dejado que filmaran ahí. Me acuerdo entrar solo con la nieta de La Payita y caminar por donde caminaba el presidente Allende, sentarme ahí, pensar si estaba bien lo que estábamos haciendo, ¿no? Como la responsabilidad de representar a un personaje con una vida tan trágica, digamos, ¿no? Y sobre todo por su final, digamos, que también fue una decisión muy compleja como mostrar y muy discutida en relación también a la documentación. Hubo toda la escena final de la serie fue muy controversial entre el equipo realizador y entre los guionistas. Teníamos distintas miradas cómo tenía que ser ese momento. Y me acuerdo la emoción de la hija de La Payita y de la nieta cuando nosotros llegamos con Alfredo Castro y empezamos a revivir ciertas escenas que sabíamos que habían acontecido ahí, y yo veo la emoción de alguien que está reviviendo momentos vividos, que es algo que genera la ficción. Y dije, wow, porque ahí estábamos haciendo algo complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, la Moneda nosotros la recreamos en un set de televisión. Grabamos algunas cositas en los patios de La Moneda, pero acá no. Acá yo hice el Cañaveral en el Cañaveral. Y también para Alfredo Castro también fue muy emotivo, muy complejo, porque es como juntar cosas que no necesariamente van juntas. Y creo que el valor que tiene para nosotros los realizadores audiovisuales poner en contexto la historia, más allá de nuestro punto de vista y nuestros aciertos dramáticos, estéticos, tiene que ver con relevar ciertos hechos históricos y que nos hagan pensar en futuro. Puede sonar una frase hecha, pero realmente lo creo así, ¿no? Creo que en este momento donde
nuestro país está viviendo una dicotomía gigantesca. Esperemos que la revisión de nuestros hechos históricos nos permita tomar buenas decisiones, y con esa responsabilidad los que nos dedicamos a comunicar y a crear, más que instalar verdades, lo que queremos de alguna manera es ser intérpretes del momento que nos toca vivir, ¿no? Así lo siento yo. Quería, no sé cómo estoy de tiempo, bien, quería ceder la palabra si alguien me quiere preguntar algo, y quería mostrar un fragmento de los 1000 días de Allende, que se da hoy día a las 4 de la tarde en el Museo de la Memoria, completa, y mañana en el canal de la universidad también es programada. Estamos en una fecha muy ad hoc. ¿Alguien le gustaría hacer alguna? ¿Necesita? Hola, mi nombre es Diego Sarabia, soy estudiante de tercero de la especialidad de ortodoncia de la universidad. Agradezco la masterclass y también el hecho de poder tener a alguien con su experiencia de expertise, con un amplio trabajo. Mi trabajo personal favorito de usted, mi trabajo favorito en lo personal de usted es el reemplazante, y quiero hacer 2 preguntas que en verdad me intrigan. La primera es, ¿qué es lo que motiva al poder generar o el tomar un hecho histórico o un hecho social y poder realizarlo y llevarlo a la pantalla? Hay una motivación detrás del hecho de contar una historia o de generar un debate. Y linkeado a eso también, la siguiente pregunta es, ¿cómo deciden o qué es lo que inspira al tomar un hecho histórico y también mezclarlo con la ficción? ¿Será que sea más atrayente a el público, o que tenga un factor comercial como más impactante, o poder completar la historia de una forma más completa? Eso. Muchas gracias por tu pregunta. Faltó el reemplazante, que también tuvo harta investigación, pero no podía. En lo personal, me motiva mucho volver a traer y volver a discutir nuestra historia. Yo me dedico hace muchos años a la televisión, a la serie de televisión, y me tocó crecer en dictadura, donde nos parecía que los temas relevantes no estaban en los medios de comunicación. Entonces, cuando accedo a poder crear y a poder comunicar, digo, bueno, es una responsabilidad también qué hacer, ¿no? ¿Qué mostrar? ¿Qué historia contar? Y desde ahí empiezo a trabajar, y también como me tocó trabajar en hechos históricos, me empezaron a ofrecer muchos proyectos también. Pero básicamente mi motivación es en torno al valor de la memoria, ¿no? Y la segunda parte de tu pregunta es, evidentemente, la televisión tiene un formato. Televisión Nacional, por ejemplo, es un canal público, pero que se financia como un canal privado. Tiene que competir con los canales privados, que se financia por audiencia, por publicidad, por puntos de rating. No tenemos un modelo de televisión pública como tiene la BBC, o como tiene el canal de Corea del Sur, que son 50% público, 50%. A mí me tocó ser director de programación de Televisión Nacional, y bueno, eso es otra conversación, porque es muy profunda, y sobre todo hoy día, hay una crisis profunda que se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver que finalmente es un canal público, pero con un modelo de financiamiento privado. Y a mí también me tocó liderar con el rector Vivaldi el proyecto del canal de la Universidad de Chile, y apuntaba a eso: no hay un canal público, intentemos hacer un canal público universitario, ese era, con pocos recursos, pero que no dependa de un financiamiento
privado, sino vamos a caer en esos mismos modelos de gestión. Y siendo más directo, efectivamente, yo lo que hice fue hacerle trampa a TVN. Es decir, yo voy a contar un policial, no una historia de violaciones de derechos humanos. ¿Y quién la protagoniza? Benjamín Vicuña. Ah, bacán. ¿No? Me apropié de un modelo para poder contar una historia donde me exigían puntos de rating, amor, historia, sexo. Yo voy con todo eso, no tengo problema. Yo voy con eso. Pero quería traficar otro contenido, que ellos sabían cuál era, digamos, evidentemente, pero si tenía rating, no importa si hablamos sobre la violación de los derechos humanos. Ok, deal, trato. Así funciona muchas veces las cosas que no queremos. Nicolás, aprovecho a preguntarte algo que no tenía quien preguntarle, porque esta investigación del libro fue en solitario al principio, después recibí mucha ayuda, pero la historia puede interpretarse. Y cuando partí con mi investigación, yo partí mal. Y partí por documentos más recientes. Y es como eso, no sé si les ha pasado cuando hacían en el colegio eso del teléfono, que le contaban a alguien algo, y el último decía otra cosa que nada que ver. Entonces yo tenía incluso 3 referencias del libro, las tuve que borrar al final. Porque en la medida que iba profundizando y acercándome, felizmente este caso que describe el libro es de 1909, así que había diarios, fotos, revistas, había de todo, ¿ya? Súper objetivo. Pero ¿cómo puedes tú distinguir qué contar? En mi caso, fácil, porque llegué a los documentos incluso originales de la carpeta investigativa, donde decía, yo me llamo tanto y declaro tal cosa, o sea, en primera persona. Pero me di cuenta que la historia, tal como dices tú, se va interpretando a veces y al final terminan contando otra cosa que puede tener incluso, tal como no lo había pensado hasta que tú lo dijiste, hasta sesgos incluso políticos. ¿Y cómo puedes distinguir una cosa de otra sin tener el sesgo propio? Es imposible. El sesgo de uno es fundamental. O sea, mis creencias, mis valores a la hora de contar cómo Diego Portales convence a Bulnes de que hay que ir a hacer la guerra a Perú porque si no va a ser el nuevo puerto. ¿Cómo se lo dice? ¿Qué lo motiva a decírselo? Si es una ambición personal, si es una ambición genuina geopolítica, ¿no? Cuando Pedro de Valdivia se come el corazón, una de las versiones de Lautaro, ¿se la come con honor o con rabia? ¿Quién decide qué cara pone Lautaro? Soy yo, ¿no? Los historiadores me dicen, hay 3 versiones de la muerte de Lautaro, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿O cómo lo hizo? ¿No? Obviamente que, y por eso es mi versión, no, perdón, no mía, nuestra versión, porque es un equipo, cada uno de estos proyectos audiovisuales hay equipos gigantes detrás. Es fundamental, no puede abstraerse de sus visiones morales, éticas, políticas, sobre nada. Pero eso no quiere decir que uno tenga que ser muy, muy exhaustivo en torno a las fuentes, en torno a cómo se gestió el proceso de investigación, quién respaldan cada una de las decisiones que uno toma, que no son antojadizas o que no responden a una mirada, una posición en torno a lo que ahí sucedió. Entonces, yo creo que ¿estamos? ¿Sí? Le quería mostrar 5 minutitos de cómo... Ah, perdón. Es ahí. Y alguien que me controle con los tiempos porque estoy... Buenos días, mi nombre es Kenneth Robinson, soy invitado del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Hace muy poco yo dirigía la unidad de educación, no, de investigación histórica del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Y tengo una pregunta más bien protocolar o de protocolos. Parte de lo que yo he hecho en el Cuerpo de Bomberos de Santiago es entrevistar a las personas o
sí, las personas que estuvieron presentes en los distintos hechos que pasaron el 11 de septiembre del 73, ya sea en La Moneda o en los otros lugares que ocurrieron incidentes, porque la gente se suele olvidar que se quemó la sede del Partido Socialista, bombardearon el Hospital de la FACH, hubo otro incendio en un colegio en el lado de Avenida Mata y hubo una serie de otras circunstancias que pasaron ese día. Mi pregunta va porque después de haber entrevistado ya más de unas, yo creo que alrededor de unas 40 o 50 personas, lo que me pasa es que las versiones de las personas suelen estar un poco, la palabra no sé cuál palabra ocupar, pero exageradas o minimizadas respecto a su propia visión de los hechos. Y me he dado cuenta que la verdad generalmente se entrelazan distintos relatos. Entonces, esta es mi pregunta. Para ti, ¿cuántas fuentes se necesitan o cuánto se necesita para poder decir este es un hecho que históricamente está validado? Más allá de que sea... Yo sé de que uno no puede decir que es real o verdad, porque la verdad depende de cada visión, pero ¿cuántos relatos se necesitan o cuánto se necesita para poder decir, ok, esto se puede poner porque tiene una prueba detrás dura? Gracias. Gracias por la pregunta. Me parece fundamental. Nunca, por lo menos que yo recuerde, he tomado una decisión en torno a una versión. Salvo que desde el punto de vista el mismo personaje cuente que en primera persona, bueno, esto es lo que yo recuerdo, esto es lo que yo vi. Pero me ha tocado en todos los proyectos históricos trabajar con un equipo de investigación que no pueden ser solo testimonios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Vicaría de la Solidaridad, no eran solo testimonios. Habían pruebas reales, digamos, hay procesos judiciales que están detrás de cada uno de esos hechos. Entonces, nosotros, por muy delicado que son las distintas temáticas, las repercusiones que podemos tener, nunca, oye, mira, aquí hay 3 testimonios que dicen que esto sucedió. Seguramente los investigadores que nosotros íbamos a trabajar, si yo voy a representar un hecho de sangre o no hay pruebas factibles, digamos, de ese hecho, yo no lo representamos. Por ejemplo, me acordé con lo que tú dijiste, la serie de Los 1000 días de Allende terminaba con un bombero, que fueron los primeros en entrar a La Moneda, recogiendo el anteojo del presidente Allende, el trozo de anteojo. Y habían muchas versiones distintas de quién la había encontrado, cuál era, cómo lo habían encontrado, ¿no? Nosotros, el guión era un bombero joven que entraba aterrado, ¿no? Y descubría el cuerpo del presidente Allende y tomaba este fragmento de su lente. Finalmente, por lo que tú estás diciendo, optamos por no hacer eso y la serie termina con un plano detalle del pedazo de lente ensangrentado en el suelo, ¿no? Y la entrada de los bomberos, que se ven los pies entrar y después los militares. Es una pregunta compleja, pero yo y nuestros equipos siempre tenemos un respaldo detrás de lo que hacemos. Incluso en series como El Reemplazante, cuando estábamos en el 2011 en plena crisis estudiantil, que estábamos hablando sobre los movimientos, también teníamos un equipo de investigación ahí atrás. El gran tema nuestro es cómo llevamos esto a escena. No lo que contamos, sino cómo lo contamos. Muchas gracias por la pregunta.